Buenos días, estudiantes, estimados futuros colegas de Relaciones Internacionales. Estamos en esta oportunidad con Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales, abordando la unidad 3 del programa. Esta unidad reúne análisis de procesos históricos, fundamentos teóricos y políticos de teóricos y de filósofos y de juristas, y la descripción de conceptos, principios y prácticas de las relaciones internacionales que son resultado justamente de esos procesos y del pensamiento de los teóricos. Lo interesante es que las consecuencias de estos tres elementos son las que configuran hasta el presente nuestro sistema internacional. El periodo temporal que nosotros vamos a trabajar en esta unidad corresponde a la etapa que se inicia luego de la configuración del primer orden económico internacional y cierra con el surgimiento del sistema de estados. El acontecimiento central es la reforma, porque la reforma religiosa originalmente es una reforma que nace al interior del pensamiento religioso, del pensamiento católico, pero que se va a transformar en una reforma política porque la justificación del derecho de los soberanos, de los príncipes, a elegir la religión de su dominio, pasa justamente por el ejercicio del principio de la soberanía. Pero esta soberanía va a ser avalada, reconocida por la paz de Westfalia. Por tanto, entonces, para nuestro análisis en este video que acompaña al PowerPoint teórico y a la bibliografía de la unidad, el sentido fundamental, la búsqueda de la explicación central, parte justamente por el Tratado de Westfalia. Y yo me preguntaría, bueno, ¿por qué utilizamos el Tratado de Westfalia como el punto de referencia para las relaciones internacionales hasta el presente? Diríamos que la disciplina de las relaciones internacionales tiene conceptos fundamentales. El primer concepto es el del Estado-Nación, y luego los de la soberanía, poder y equilibrio de poder. Pero estos conceptos fueron desarrollados y formados por las circunstancias históricas. Los principales antecedentes del sistema internacional contemporáneo se encuentran en la civilización occidental, en la civilización eurocéntrica. El énfasis europeo se comprende y se justifica porque las relaciones internacionales modernas y contemporáneas, tanto en la teoría como en la práctica, se sustentan en la experiencia europea. Westfalia marca el fin del reinado único de la autoridad religiosa. Esta autoridad religiosa, al desaparecer como la única referencia de poder y de concentración de poder en Europa, va a dar origen al nacimiento de las potestades o de las potencias seculares. Junto con el mandato secular surgió el principio que ha dado fundamento a las relaciones internacionales hasta hoy: la noción de integridad territorial de los estados que son
iguales en la ley y actores soberanos en el sistema internacional. La fundamentación de la soberanía, concepto básico, sustentador de las relaciones internacionales contemporáneas, fue uno de los progresos intelectuales que condujeron a la Revolución de Westfalia. El filósofo francés Bodin desarrolló la noción de la soberanía como el poder absoluto y perpetuo investido en una mancomunidad que en la evolución del pensamiento y de la praxis política va a terminar fundido en esta idea de la nación representada por el Estado. Se trata entonces de un poder que no reside en el individuo, sino en el Estado. Y como reside en el Estado, ese poder es perpetuo, es decir, ese poder existirá en la medida en que exista el Estado. La soberanía es la marca distintiva de que un soberano no puede sujetarse a las órdenes de otro, porque él es quien hace las leyes para sus súbditos. Es él el que abroga las leyes ya existentes y enmienda las leyes obsoletas. Aunque la soberanía es absoluta, sin embargo no es ilimitada, porque los límites están marcados por la ley divina o por la ley natural. Así entonces, este pensador Bodin dio sustento conceptual a la soberanía que emergió después de los acuerdos, de los tratados que dan origen a Westfalia. La paz de Westfalia adoptó la noción de la soberanía y así todos los pequeños estados de Europa Central adquirieron su soberanía. El tratado legitimó la territorialidad y el derecho de los estados para escoger su religión y estableció el derecho de cada uno a decidir con libertad su política interna y con jurisdicción total sobre su espacio geográfico, introduciendo el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros estados. Para preservar justamente esa soberanía, la defensa de la territorialidad, emergieron los ejércitos nacionales que se transformarían en permanentes y el Tratado de Westfalia, que en realidad es la paz, porque esta Westfalia está sostenido sobre dos tratados, que son los de Münster y Osnabrück. La paz de Westfalia instituyó un grupo central de estados que dominó el mundo hasta principios del siglo XIX. Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, que correspondían en la época a la Unión de los Países Bajos y de Bélgica. Es interesante también tener en cuenta que gracias a la paz de Westfalia y a los tratados que le dieron origen, pequeños estados, como los cantones suizos, por ejemplo, u otros estados del centro de Europa, incluso posteriormente estados como los Países Bajos y Bélgica escindida de parte de Francia y en parte de los Países Bajos, van a poder coexistir al lado de enormes poderes estatales como los representados en el continente, primero por España, luego por Francia y fuera del continente por Inglaterra. Por eso entonces que procesos, acontecimientos históricos, interpretaciones teóricas
y la formulación de conceptos y de principios constituyen entonces ese orden que nos permite sustentar la existencia del sistema internacional de estados, el sistema interestatal o denominación común, el sistema de estados.